Siempre despertaba al sonido de las olas rompiendo contra las rocas detrás de nuestra villa en Cádiz. Chocaban contra las piedras con la misma obstinación con la que yo me aferraba a mi vida. Una vida que parecía un escaparate exquisito, una fachada impecable y un vacío en su interior. La luz de la mañana, al colarse por las rendijas de las cortinas, pintaba líneas doradas en el techo, y a menudo pensaba que esas líneas eran como grietas que aparecían gradualmente en mi mundo. Lorenzo llamaba a nuestra villa un bastión de paz, pero para mí se estaba convirtiendo cada vez más en una trampa. Nuestro matrimonio era perfecto a simple vista. Lorenzo sabía cómo crear la ilusión de perfección. Sus palabras eran medidas, su sonrisa contenida y sus caricias tan ligeras que a veces parecía que incluso él temía su autenticidad. Durante mucho tiempo aprendí a amar esa vida. Me convencí de que el amor era tranquilidad, estabilidad y orden. Pero cada mañana, al mirar las olas que rompían una y otra vez, comprendía: la vida real no es estática. Debe moverse, avanzar, romperse y luego reconstruirse. Lorenzo era perfecto en todo, demasiado perfecto. Su presencia se parecía a una escultura de mármol, hermosa, pero fría. Su sonrisa siempre se quedaba en la superficie, y en sus ojos no había nada más que confianza en sí mismo. Sabía que debía valorar eso, pero en lo más profundo de mi ser vivía otra versión de mí misma, una que anhelaba movimiento, olas y tormentas. Ese día el calor era insoportable. El aire temblaba sobre el jardín mientras yo podaba las rosas, tratando de no pensar. No pensar en las olas, en el vacío interior ni en el silencio nocturno que últimamente me oprimía el pecho. Oí el rugido de un motor y levanté la cabeza. Un viejo Alfa Romeo verde oscuro se detuvo en la entrada. El motor se apagó de golpe, y la puerta se abrió con un leve chirrido. Él salió del coche, se colgó la mochila al hombro y se quedó un momento observando la casa. Su cabello oscuro y rizado y la ligera barba por hacer le daban un aspecto descuidado, en contraste con la pulcritud impecable de este lugar. Sus movimientos eran seguros, casi despreocupados, pero de inmediato sentí cómo el aire se tensaba. Ignacio. Sabía que vendría. Lorenzo lo mencionó durante la cena unas semanas atrás, entre conversaciones sobre inversiones y un nuevo proyecto. Pero al mirarlo ahora, entendí que no estaba preparada. ¿Ignacio? Dejé las tijeras de podar y me limpié las manos en el delantal. Mi voz sonó más débil de lo que habría querido. Se detuvo y levantó la vista hacia mí. Sus ojos, oscuros, casi negros, se encontraron con los míos, y sentí como algo se estremecía dentro de mí. Hola, Eliza. ¿Está mi padre en casa? Number volverá más tarde. Pasa. Le señalé la puerta, tratando de mantener la voz firme, pero incluso mientras cruzábamos la sala, sentía cómo su mirada recorría los detalles. Los jarrones, los cuadros, el suelo de mármol, y finalmente se detenía en mí. Bonita casa, comentó, con un deje de ironía en la voz. Gracias, respondí rápidamente, apartando la vista. Dejó su mochila junto a las escaleras y se desabotonó los puños de la camisa, arremangándosela. No pude evitar notar las finas cicatrices en sus muñecas, antiguas, casi imperceptibles. Quise preguntar, pero guardé silencio. Voy a deshacer el equipaje, dijo sin esperar invitación. Esa noche, Lorenzo llegó a casa de buen humor. Abrazó a su hijo, breve y casi formalmente. Los observé, tratando de entender qué los unía. Se parecían, los mismos rasgos, la misma seguridad en los movimientos, pero Lorenzo era estático, como una estatua de mármol, mientras Ignacio era dinámico e impredecible, como las olas frente a mi ventana. Durante la cena, Lorenzo le hizo preguntas a su hijo sobre Barcelona y el trabajo. Ignacio respondía brevemente, aunque sin ser grosero, más bien como si esas conversaciones le resultaran inútiles. Y entonces me miró. ¿Y tú, Elisa? ¿Cómo estás aquí? Su pregunta me tomó por sorpresa. ¿Yo? Bien. Me ocupo del jardín, de la casa. ¿Y con eso te basta? Casi se me cayó el tenedor. Su voz sonaba casi inocente, pero había algo calculado en ella. Ya basta, Ignacio, intervino Lorenzo. Acabas de llegar, no empieces con preguntas.
pero Ignacio no apartó la mirada. Lo siento, dijo con la misma ironía de antes. Suspiré aliviada cuando terminó la cena. Sin embargo, mientras recogía los platos, sentí que él seguía mirándome, y en sus ojos había algo que no supe explicar. Después de la cena, intenté ocuparme con las tareas del hogar para no pensar. Barrí las migas de la mesa, lavé los platos, pero mis manos temblaban. El olor a tabaco de Ignacio todavía flotaba en la habitación, empeorando mi estado. Lorenzo se retiró a su despacho, como siempre, dejándome sola con mis pensamientos. Salí a la terraza para respirar aire fresco, pero ni siquiera allí encontré alivio. ¿No puedes dormir?, preguntó una voz detrás de mí. Me sobresalté y me giré. Ignacio estaba en la puerta, apoyado contra el marco. Sostenía una copa de vino en la mano y sus ojos me observaban con atención, como si intentara descifrar quién era yo en realidad. Solo quería tomar un poco de aire, respondí, escondiendo mi inquietud tras un tono despreocupado. Él salió a la terraza y se colocó a mi lado, sin prisa. Noté que su camisa estaba otra vez desabotonada de forma descuidada, y vi en su muñeca una fina cicatriz que no había notado antes. La noche está bonita, dijo, mirando hacia el mar. Sí, contesté, pero mi voz sonó demasiado baja. ¿De verdad te gusta estar aquí? ¿Por qué lo preguntas? No pareces alguien que se conforme con el silencio. Me giré hacia él, pero no apartó la mirada. Sus ojos me hicieron sentir desnuda y di un paso atrás. Yo simplemente amo la tranquilidad, mentí. ¿Tranquilidad? Inclinó la cabeza como si no me creyera. ¿O tal vez solo te has acostumbrado a ella? Dio un paso más cerca y sentí que la tensión en el aire se volvía insoportable. Creo que antes eras diferente, dijo en voz baja, y lo recuerdas. No sabes nada de mí, respondí con firmeza, pero veo más de lo que imaginas. No pude soportarlo. ¿Me voy a dormir? Salí de la terraza sin esperar respuesta, pero al cerrar la puerta tras de mí, sentí que sus palabras seguían resonando en mi mente. A la mañana siguiente, me desperté con el corazón pesado. La sensación de que algo había cambiado no desaparecía. Intenté comportarme como siempre. Preparé café, regué las flores, pero incluso esos rituales habituales me parecían inútiles. Cuando salí al jardín, vi a Ignacio. Estaba sentado en un banco con un cuaderno en las manos, dibujando. Me acerqué y me detuve a unos pasos. ¿Qué dibujas?, pregunté. Él levantó la cabeza. ¿Quieres verlo? Dudé, pero asentí. Me pasó el cuaderno. En las páginas había bocetos de mujeres, fuertes, gráciles, pero con un toque de vulnerabilidad. Uno de los dibujos me dejó sin aliento. Era yo. ¿Soy yo?, susurré. No apartó la mirada. ¿Te gusta? No sabía qué responder. Era demasiado personal, demasiado directo. Le devolví el cuaderno y me alejé. Pero ese día no pude dejar de pensar en el dibujo. Lo veía una y otra vez en mi mente. Y sentía que en mi mundo había aparecido una grieta que, con cada día que pasaba, se hacía más grande. Intenté evitar a Ignacio. Su presencia en la casa era como una tensión en el aire antes de una tormenta. Cada encuentro casual iba acompañado de miradas nerviosas, y cada uno de sus movimientos me parecía intencionado. Una mañana salí al jardín para regar las flores. El sol aún no había calentado el aire, pero mis manos ya estaban húmedas de sudor. Buenos días. Su voz me sobresaltó. Ignacio estaba bajo un árbol, sosteniendo el cuaderno. Me di cuenta de que estaba dibujando otra vez. ¿Qué haces aquí?, pregunté, tratando de sonar segura. Observo. ¿Qué observas? A ti. Sus palabras fueron tan simples que me dejaron sin aire. Ignacio. ¿Qué? ¿No tengo derecho a mirar? Solté la regadera en el césped y me acerqué a él. Estás jugando un juego peligroso. ¿Y tú no? Su respuesta me desarmó. Estaba a punto de irme cuando me tendió el cuaderno. Mira. Lo tomé, aunque mi pecho se comprimía. En las páginas había imágenes, no solo de mí, sino también escenas que no había visto antes. Una mujer junto a una ventana con una maleta en las manos. Una mujer bajo la lluvia, con los ojos cerrados. Una mujer sentada en el suelo de una habitación, con la cabeza inclinada. Eres tú,
dijo él. Number esa no soy yo. Eres tú cuando dejas de fingir que eres feliz. Levanté la vista hacia él, buscando fuerzas para responder, pero Ignacio dio otro paso adelante. Sabes que tengo razón. Su voz era tan suave que parecía hablar dentro de mí. Retrocedí. Esto tiene que terminar. Ya es tarde, Elisa. Me giré y corrí hacia la casa, tratando de no mirar atrás. Pero con cada paso sentía que sus palabras se grababan en mi interior. Fui a la terraza para calmarme. El aire era denso, impregnado del olor a sal marina y rosas que había podado por la mañana. Inhalé profundamente, esperando que eso apagara el eco de las palabras de Ignacio, que aún resonaban en mí. Sigues huyendo. Me giré de golpe. Ignacio estaba en la puerta. Su camisa desabrochada dejaba entrever su piel y en la mano sostenía un cigarrillo. Olía a tabaco y algo amargo. No estoy huyendo, dije, mirando al mar para evitar su mirada. Entonces, ¿por qué tu voz te delata? Apreté la barandilla de la terraza, tratando de mantenerme firme. No tienes derecho a hablarme así. Y tú no tienes derecho a fingir que no sientes nada, respondió, acercándose un paso más. Sus palabras fueron como un golpe, directas, cortantes. Me giré para responder, pero ya estaba demasiado cerca. ¿Estás jugando con fuego, Ignacio? Tal vez, pero solo porque tú lo encendiste. Quise decir algo, cualquier cosa para recuperar el control, pero él ya estaba inclinándose hacia mí. Siempre eres tan fría cuando él está cerca, susurró. Pero ahora ardes. No sabía qué me asustaba más, su seguridad o mi reacción ante ella. Podría haberme apartado. Pero en lugar de eso, me quedé. Esto está mal, dije, aunque mi voz carecía de firmeza. ¿Mal? Sonrió. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo correcto? No tuve tiempo de responder. Sus labios tocaron los míos y el mundo desapareció. El beso fue breve, pero tan intenso que me hizo temblar. Podría haberlo rechazado, pero no lo hice. Y cuando se apartó, en sus ojos no había preguntas, solo una certeza que derrumbó mis defensas. Lo querías tanto como yo, dijo sin apartar la mirada. Negué con la cabeza y retrocedí. No sabes nada, pero lo veo. Me alejé de la terraza sin mirar atrás, pero incluso al cerrar la puerta sentía el calor de su beso ardiendo en mis labios. Intentaba evitar a Ignacio a toda costa. Después de aquella mañana en la terraza, algo en mí había cambiado. Lo sentía en el tacto de las cosas, en el silencio de la casa, que ahora parecía más denso. Incluso en la mirada de Lorenzo, quien parecía percatarse de mi presencia más de lo habitual. Hacía todo lo posible por mantenerme ocupada. Cuidaba el jardín, planificaba las comidas. Pero algo en mi interior bullía, negándose a calmarse. ¿Me estás evitando? Ignacio apareció en la puerta de la biblioteca. Estaba apoyado contra el marco, mirándome como si ya conociera la respuesta. Tengo muchas cosas que hacer, dije sin levantar la vista. ¿Cosas? Rió suavemente y se acercó un poco más. ¿Desde cuándo el jardín y los libros son más interesantes que yo? No seas tan arrogante. No es arrogancia, es la realidad. Sus palabras me obligaron a levantar la vista. No sabes nada de mi realidad. Te equivocas, dijo, inclinándose un poco más hacia mí. Te vi antes de que tú misma lo entendieras. No respondí. No tenía argumentos contra lo que decía. ¿Quieres venir conmigo al puerto? Preguntó después de una pausa. ¿Para qué? Necesito tu ayuda con unas herramientas para restaurar un yate. Sabía que era una trampa. Sabía que debía negarme. Pero las palabras salieron de mis labios antes de que pudiera pensarlo. Está bien. El camino al puerto transcurrió en silencio. Miraba por la ventana, evitando encontrarme con su mirada. Pero incluso en ese silencio podía sentir la tensión. ¿Lorenzo te controla? Preguntó de repente. ¿Qué? Miras a Lorenzo como si temieras dar un paso en falso. Eso no es asunto tuyo. Tal vez no. Pero, ¿por qué lo defiendes tanto? Porque es mi esposo. ¿Esposo? Ignacio sonrió y giró el volante. Es más parecido a un carcelero.
No sabes nada sobre nosotros. Pero te veo, Elisa, y con eso me basta. Cuando llegamos al puerto me mostró el yate. Era viejo, con la pintura desgastada y una cubierta de madera que debía ser completamente reemplazada. Lo observé y sentí un extraño deseo de comenzar también desde cero. Es como tú, dijo Ignacio, acariciando ligeramente la madera. ¿Cómo? Se ve hermoso, pero necesita ser restaurado. No sabía si lo que decía era un cumplido o una provocación. ¿Crees que me conoces? Estoy seguro. Retrocedí un paso para poner distancia, pero él se acercó y tocó mi muñeca. Puedes huir de mí cuanto quieras, pero no puedes huir de ti misma. Aparté mi mano de un tirón. Esto está mal. ¿Y qué importa? Su voz era suave, pero cargada de fuerza. No deberíamos estar haciendo esto. Pero lo quieres, y yo también. Di otro paso hacia atrás. Esto es un juego, Ignacio. Y yo ya no juego. Mientes, me fui sin mirar atrás, pero al subir al coche mis manos temblaban. Sabía que esto no había terminado. Ignacio estaba jugando conmigo, pero lo peor era que ya no quería detener el juego. Regresé del puerto intentando aparentar calma, pero por dentro todo en mí estaba agitado. El roce de Ignacio en mi muñeca aún ardía, y sus palabras seguían resonando en mi cabeza. Lorenzo me esperaba en el salón. ¿Dónde has estado? Intenté mantenerme firme y no apartar la mirada. En el puerto. Ignacio me mostró el yate que quiere restaurar. ¿Un yate? Lorenzo dejó la copa sobre la mesa y me miró fijamente. ¿Y eso te pareció tan importante como para pasar allí todo el día? Solo lo ayudé con algunas herramientas. ¿Herramientas? Repitió lentamente. Su mirada se volvió fría. Estás diferente, Elisa. ¿Diferente? Sí, estás nerviosa. Me evitas. Te conozco. Y sé cuándo ocultas algo. Su voz sonaba tranquila, pero cada palabra me oprimía como un lazo apretándose poco a poco. No oculto nada. Entonces mírame a los ojos y dímelo otra vez. Guardé silencio. ¿Es por él? Lorenzo, basta. Sus ojos se entrecerraron. ¿Basta? ¿Quieres que cierre los ojos ante esto? Number no, soy tan ingenuo como crees. Di un paso atrás. Estás equivocado. Si estoy equivocado, demuéstramelo. Pídele que se vaya. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas e inquebrantables. ¿Qué? Pídele que se vaya. Si no hay nada entre ustedes, no será un problema. ¿Y crees que eso cambiará algo? Si no lo haces, lo haré yo. Las palabras de Lorenzo retumbaron en mi mente incluso después de que él salió de la habitación. Sabía que esta conversación no había terminado. Y lo peor era que no podía convencerme de que no tenía razón. Lorenzo no volvió a mencionarlo, pero su silencio hablaba más fuerte que cualquier palabra. Sus ojos me seguían, observando cómo evitaba mirar a Ignacio o cómo mis manos temblaban ligeramente al servir el café. Comencé a notar pequeños cambios en su comportamiento. Pasaba más tiempo en casa, retrasando reuniones o revisando documentos en su despacho con la puerta abierta, como si quisiera que yo supiera que estaba allí. Pero lo que más me inquietaba eran sus miradas. Frías, calculadas, como si estuviera esperando que cometiera un error. Una noche, Lorenzo insistió en que cenáramos juntos los tres. Su voz sonaba amable, pero el tono firme no admitía negativas. Ignacio llegó tarde a la mesa. Su camisa estaba arrugada, con las mangas arremangadas, como siempre. Parecía relajado, pero en sus gestos había una tensión contenida. ¿Cómo va la restauración? Preguntó Lorenzo mientras servía vino en las copas. Avanza, respondió Ignacio con calma. No es un proceso rápido, pero eso lo hace interesante. ¿Interesante? Lorenzo levantó una ceja. ¿Qué puede ser tan interesante en reparar algo viejo? Ignacio levantó la vista lentamente. A veces, las cosas viejas merecen una segunda oportunidad. La frase quedó flotando en el aire. Lorenzo sonrió, pero su sonrisa era afilada. No todo lo roto puede arreglarse, dijo, mirándome directamente. Apreté la servilleta entre mis dedos. Depende de cuánto lo desees, respondió Ignacio en voz baja.
El crujido de los cubiertos contra los platos fue el único sonido que rompió el silencio. Sentía la tensión en el aire, como una cuerda a punto de romperse. Después de la cena, mientras recogía los platos, escuché las voces bajas de Lorenzo e Ignacio viniendo del salón. «Sé lo que estás haciendo», dijo Lorenzo con un tono apenas contenido. «¿Ah, sí?», respondió Ignacio con calma. «Ilústrame». «Estás provocándola, jugando un juego del que no tienes ni idea. Tal vez el problema sea que tú crees tenerlo todo bajo control», replicó Ignacio. Hubo un silencio corto, pero cargado. «Ten cuidado, Ignacio. No sabes hasta dónde estoy dispuesto a llegar». Ignacio no respondió, o al menos no lo suficiente alto para que pudiera escucharlo. Me quedé en la cocina, aferrándome al borde de la encimera, tratando de calmar el temblor en mis manos. Sabía que esa conversación era solo el comienzo, y que la cuerda que sostenía mi mundo estaba a punto de romperse. Me desperté antes del amanecer. Lorenzo no estaba en la cama. Escuché el crujido de una puerta abajo, lento, pesado. Sabía que otra noche más se había quedado despierto. La casa estaba en silencio, pero no era una calma reconfortante. Era una tensión densa, como el aire antes de una tormenta. Me puse una bata y salí a la terraza. En la oscuridad, entre el aroma a sal y humedad, vi a Ignacio. Estaba sentado en las escaleras del jardín, fumando. Su silueta parecía relajada, pero sabía que solo era una fachada. «¿No puedes dormir?», pregunté, intentando sonar indiferente. Levantó la cabeza al oír mi voz. «¿Y tú?». No podía conciliar el sueño. ¿Por miedo? Caminé lentamente hacia él, manteniendo la distancia. ¿De qué debería tener miedo? De ti misma, respondió, apagando el cigarrillo contra una piedra. Tienes que irte, Ignacio. Ya he oído eso antes, dijo, sin apartar los ojos de mí. Pero aún no me lo has dicho de forma que lo crea. No estoy bromeando. Yo tampoco. Se inclinó ligeramente hacia adelante y sentí cómo mi respiración se aceleraba. Quiero que te vayas, susurré. No, no quieres. Su voz sonaba segura, pero también había un tinte de amargura en ella. No tienes idea de lo que estoy sintiendo. Lo sé mejor de lo que crees. Su mano rozó la mía. El calor de su piel hizo que mi cuerpo se tensara, pero no me aparté. Al contrario, me sentí atraída hacia él. Estás cometiendo un error, susurró, acercándose más. Tal vez. Y entonces ocurrió. Sus labios encontraron los míos, y en ese instante todo desapareció. Los miedos, las dudas, la voz de Lorenzo en mi cabeza. Solo existía ese beso que lo rompía todo. Pero el momento se interrumpió abruptamente. ¿Qué demonios está pasando aquí? La voz de Lorenzo cortó el aire como un cuchillo. Me separé de Ignacio como si me hubieran quemado. Él se puso de pie de inmediato, pero no bajó la mirada. «No es lo que parece», dije, aunque sabía que sonaba vacío. ¿No? Lorenzo dio un paso hacia nosotros. Sus ojos eran oscuros, llenos de rabia. «¿Entonces qué es?» Lorenzo. «Cállate», gruñó. Su tono era tan bajo como amenazante. «Quiero oírlo de él». Ignacio mantuvo la mirada firme. «¿De verdad necesitas que lo diga?» «Cuidado», advirtió Lorenzo. «¿Y si no?» Di un paso adelante para detenerlos. «Basta los dos. Esto no es lo que piensas». «¿No? Entonces dime qué era», exigió Lorenzo, mirándome como si pudiera arrancar la verdad de mis labios. No pude responder. «Te lo preguntaré una vez más», dijo volviendo a Ignacio. «¿Qué estaba pasando aquí?» «La verdad», respondió Ignacio. «Eso es lo que estaba pasando». Lorenzo se abalanzó sobre él, pero Ignacio se apartó justo a tiempo. «Fuera de mi casa», gritó Lorenzo. «No es necesario», dijo Ignacio con voz firme. Agarró su chaqueta y me miró una última vez. Yo no pude moverme. Todo mi cuerpo estaba paralizado mientras lo veía marcharse. La puerta se cerró con fuerza. La tensión aún vibraba en el aire cuando me giré hacia Lorenzo. «¿Estás satisfecha?», preguntó con voz fría. No pude responder. Solo sentía un nudo en la garganta mientras él me miraba con algo más que rabia. Dolor.
Me quedé sola en la terraza. Afuera, las olas rompían contra las rocas, pero esta vez sonaban diferentes, como si estuvieran anunciando el final de algo. Después de lo ocurrido, la casa parecía vacía. No sabía qué era peor, el silencio o los pensamientos que llenaban ese vacío. Lorenzo actuaba como si nada hubiera pasado. Leía el periódico, hacía llamadas a sus socios y por las noches bebía whisky en la terraza. Pero sus miradas lo traicionaban. Me vigilaba. Todo se arreglará, dijo una noche mientras recogía los platos de la cena. ¿Se arreglará? Sí, el tiempo lo cura todo. No respondí, porque sabía que el tiempo no lo curaría. Esa noche Lorenzo finalmente perdió la calma. Ya no estás aquí, dijo de repente mientras yo servía té. Levanté la mirada. ¿Qué? No estás aquí, me miras como si no me vieras. Callas. Y sé por qué. Dejé la taza sobre la mesa. ¿Ah, sí? Lo vi todo. Cómo él te miraba. Cómo tú le respondías. Entonces, ¿por qué no dijiste nada? Porque pensé que se te pasaría, dijo alzando la voz. Pensé que recordarías quién eres, quiénes somos nosotros. Lo miré y entendí que no estaba equivocado. Yo realmente había olvidado quién era. Pero el problema era que ya no quería recordarlo. Lo siento, Lorenzo, dije en voz baja. Su rostro se endureció. ¿Qué significa eso? Significa que ya no puedo seguir fingiendo. En sus ojos apareció el dolor. ¿Por él? Number por mí. Esa noche hice las maletas. No sabía a dónde iba. No sabía qué pasaría después. Pero sí sabía que no podía quedarme. Lorenzo no dijo nada mientras bajaba las escaleras con mi maleta. Estaba sentado en el salón con su copa de whisky, pero sus ojos me siguieron hasta la puerta. Te arrepentirás, dijo finalmente. Me detuve un momento. Tal vez. Y salí. La carretera serpenteaba por las calles estrechas de Cádiz mientras yo miraba hacia el horizonte. No sentía miedo, solo un vacío que poco a poco se llenaba de libertad. Abrí el cuaderno de Ignacio y pasé las páginas hasta encontrar el último dibujo. Era yo, pero distinta, más fuerte, más viva. En la parte inferior de la página había una frase. Ya no puedes seguir siendo alguien que no eres. Esta vez, esas palabras no sonaban como una advertencia, ahora eran una promesa.